distintas voces, más puntos de vista. Escuchas el Sonar Informativo con Rafa Cavada. 7:37, estamos de regreso y está con nosotros Francisco Castañeda, el teléfono, economista y académico de la Universidad Central. Francisco, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Rafa, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. A ver, partamos por lo principal. Leo los titulares de El Mercurio respecto de esta nueva ley. Dice: ¿cuánto se recaudaría, en qué se gastaría y los principales cambios tributarios? Todo sobre la nueva ley anti-evasión. Y en la bajada dice: incluye una nueva gobernanza para el Servicio de Impuestos Internos, el levantamiento del secreto bancario y la figura del denunciante anónimo. Desglosemos eso. Sí, uno reconocerle al ministro Marcel, ¿verdad? La inteligencia, ¿verdad?, de sacar adelante esto, porque tienes que recordar, Rafa, que él partió con una reforma tributaria muy ambiciosa, que era del 4,1% del PIB al principio, ¿verdad?, que incluía una serie de ajustes tributarios importantes y finalmente, por no tener mayoría en el Congreso, terminó con este proyecto, digamos, que es $1.500 millones, más o menos un tercio de lo que se esperaba recaudar en la reforma inicial, y se concentró en el fondo principalmente, ¿verdad?, en elusión, evasión, digamos, que no es exactamente lo mismo, y hay que recordar que el año pasado ya se aprobó, ¿verdad?, esta modificación al royalty minero, con lo cual el fisco también aumentó su recaudación en $1.500 millones, así que esto es una buena noticia, digamos, y siendo realista, ¿verdad?, con la composición de la Cámara, que no es de alguna manera favorable al gobierno. De estos recursos, de esta cantidad de recursos que son importantes, $4.500 millones, que es la información que está en prensa, una parte importante, ¿verdad?, va a la PGU, esto porque la PGU se aumenta de 214 a 250.000, solamente, Rafa, en el 2023, cuando se aprueba el aumento del presupuesto de un año a otro, que generalmente es 4%, 2/3 eran PGU. Ya es la mitad de las transferencias que hace el fisco a la gente más pobre. Entonces, este tema de la PGU, que son las pensiones garantizadas universal, que va a quedar para el 90% de la población, no para el 100%, es darle estabilidad, ¿verdad?, a largo plazo a una política que es totalmente adecuado dado la situación de las pensiones en Chile. Y segundo tema, en la seguridad, ¿verdad?, que se aumenta el presupuesto, ¿verdad?, respecto al año anterior en 40%, y aquí los recursos mineros del royalty son importantes, aparte de esta reforma tributaria, ¿verdad?, que va a recaudar en régimen, ¿verdad?, los $4.500 millones, ¿verdad?, algo así como el 1,5% del PIB. Entonces, este es el cambio económico, ¿verdad? Y hay una serie de cambios normativos, como tú dices, ¿verdad? Esto de que el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, tiene que de alguna manera ahora considerar, por ejemplo, cuando el Servicio de Impuestos Internos, hay que recordar que en algunos casos de corrupción no se hacía parte, ¿verdad? Hoy día el Servicio de Impuestos Internos tiene que tener un rol activo, ¿verdad?, respecto a los temas de fraude tributario. Hay todo un problema hoy día con las facturas falsas, por la falta de tecnología, ¿verdad?, que existe en algunas industrias. Así que digámoslo, Francisco, fue lo que permitió que en Chile quedaran libres de polvo y paja decenas de legisladores que estaban involucrados en financiamiento ilegal de campañas políticas y a los cuales solo se les podía comprobar mediante el aspecto tributario, y el Servicio de Impuestos Internos simplemente dijo: esta no es mi pega, teniendo la exclusividad de la acción penal, dijo: esto no es mi pega, vengan a corregir las declaraciones. Pero ahora eso quedó explícitamente claro. Y de alguna forma también el servicio, ¿verdad?, se agregó un comité asesor externo, y ahí tengo mis dudas, porque el comité asesor externo dice que tiene que ser profesional, técnico, pero seguramente va a haber un cuoteo y que es normal, ¿verdad? En la democracia existe eso, y no sé qué tanta independencia puede tener, ¿verdad? Tengo ahí desde el principio, cuando empezó a aparecer esto, no se sabe siempre, ¿verdad?, que hay personas con diferentes sensibilidades, así que no sé bien
cómo, porque está el proyecto de ley, ¿verdad? Se aprobó recién, el gobierno lo quiere aprobar para incorporar estos recursos en la ley de presupuesto del 2025, pero esa parte del Consejo Asesor Externo aún me mete un poco de ruido, digamos, conceptual, cómo se va a materializar y cómo va a impedir ser capturado por el lobby. Ya, perfecto. Y el secreto bancario juega acá, el levantamiento del secreto bancario acá juega un papel importantísimo al final del día. Eso permite seguir rastro de dinero cuando hay dudas. Claro, permite, y eso va a llevar a que los grupos, ¿verdad?, que están con el tema tributario, ¿verdad?, de alguna forma, que están haciendo de alguna forma práctica indebida, van a ser más cuidadosos, digamos, con las transferencias con los bancos, digamos. Así que, esto es importante, pero esto lleva a que los grupos delictuales, por llamarlo así, ¿verdad?, sofistiquen su forma de transferir los dineros. Ahora, es importante, tienen que abrirse las cuentas corrientes, ¿verdad? Esto tiene que tomar el Servicio de Impuesto Interno, puede hoy día, de acuerdo a este nuevo marco legal, de alguna forma, ¿verdad?, tomar la iniciativa y obviamente los contribuyentes, ¿verdad?, en un sano equilibrio, ¿verdad?, con los poderes, pueden oponerse siempre y cuando, ¿verdad?, no exista la sospecha de actividad criminal, que es más o menos hacia dónde va el proyecto. Ya, pero eso le da más, porque hoy día en Chile se puede levantar el secreto bancario, pero el problema, lo hemos conversado con el fiscal Emiliano Arias, ex fiscal regional de O'Higgins, que nos decía que mientras eso se decide, las organizaciones criminales o quienes están involucrados en delitos tienen tiempo para mover sus capitales y hacerle que se pierda el rastro. No. Y hacen transferencia de activos también, de modo que luego cuando ya viene de alguna manera la liquidación de activos, de recursos que ellos tienen, ya no hay nada. Claro. ¿Ya? Entonces el proceso es muy largo y tiene que ser un proceso ejecutivo. Lo que dice el proyecto de ley ahí de alguna manera acota los plazos también para este proceso. Ya, yo leía que esto va a ir al mejoramiento en el aspecto listas de espera. La pregunta, y que es una pregunta que uno siempre debe hacerse, ¿se resuelve con dinero o acá además hay un problema de gestión? No, yo creo que hay de los dos problemas, dinero y gestión. Te lo explico inmediatamente. En junio el gobierno recortó $800 millones, ¿verdad?, el gasto porque no cumplía lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, que yo estoy un poquitín en desacuerdo con todo lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, porque si el gobierno no cumple el déficit estructural de 1,9% del PIB, ¿verdad?, entonces tiene que recortar gastos, pero si entonces ahora $800 millones en junio, ahora tiene que recortar 1.000. Ya estamos hablando casi de $2.000 millones, claro. Porque dice Marcela, hace una semana no vamos a cumplir, pero Marcela obviamente ya sabía que venían estos 4.500 por abajo, ¿ya? Entonces, en el neto, el gobierno va a recaudar, ¿verdad? Recorta 2.000, recauda 4.500, ¿cuánto el incremento neto? 2.500, que va a ir, $2.500 millones que va a ir al presupuesto. ¿Cuál es el punto, Rafa? Es que este país necesita mejor infraestructura pública en los colegios públicos, claro, ¿verdad? O sea, qué sé yo voto en Conchalí, todos los años cuando hay elecciones veo que los colegios ya no tienen ni ventana, digamos. Claro. Entonces, falta infraestructura pública, falta mejorar hospitales, falta construir hospitales, y esto es importante para el sector privado. Si tú le dices al sector privado, mira, no vamos a recortar estos $2.000 millones y los vamos a destinar a obras públicas donde licitan las empresas privadas, donde participa el sector privado, esto es una buena mezcla, ¿verdad?, para un país que requiere gasto de capital. El gobierno hizo lo correcto en reducir ahora lo que anunció, remuneraciones, bienes y servicios, y va a reducir $1.000 millones de dólares. Igual eso tiene un impacto, ¿verdad?, en el empleo, etcétera. ¿Para cumplir qué? Una regla estructural. Un país como Alemania, que participa, ¿verdad?, con el criterio de Maastricht, de deuda pública, inflación y gasto público. Alemania, me va a decir Chile no es Alemania, pero Alemania, que crea esto, todos los años se pasa un poco y no se van los inversionistas extranjeros, etcétera. En Chile, si en el fondo aceptamos y el gobierno dice y negocia, mira, la ley de responsabilidad fiscal, nos vamos a pasar este año porque los ingresos cayeron, porque los ingresos de litio, que eran extraordinarios, no volvieron a ser los de antes, o porque la recaudación tributaria no fue la esperada, vamos a aceptar un déficit estructural del 2,2% del PIB y nos vamos a recortar, porque cuando recortamos
uno puede hacer lo siguiente: si recorta gasto, el riesgo país de Chile no empeora, no se van los capitales, no se va la minería. Entonces yo creo que es una regla demasiado estricta para una economía en desarrollo, como la economía chilena, que tiene que cumplir un balance estructural, tiene que haber un plan a largo plazo, pero no puede, de alguna manera se pasó 3 décimas, tiene que cortar $1.000 millones, cuando esos $1.000 millones deberían ir inversión pública. El gasto público se divide en gasto corriente, remuneraciones, servicios, etcétera, ¿verdad? El normal desarrollo del Estado, y es como el 70%, y el otro es el gasto capital, que es inversión pública. Este país requiere inversión pública para las personas y requiere inversión pública para las empresas también, porque las empresas licitan y participan en esto. Entonces creo que el gobierno ahí, obviamente porque necesita aprobar esto y necesita de alguna manera cumplir, ¿verdad?, con ese estándar que le exigen de alguna manera, el Consejo Fiscal Autónomo no lo exige, lo recomienda, ¿verdad? La gente que está ahí lo hace de buena intención, pero creo que somos más papistas que el Papa, ¿verdad?, en ese aspecto, y eso tiene un daño para la economía, porque la economía viene de más a menos, un poquito de más a menos, ¿verdad? Pero viene de alguna manera reduciendo su posición de crecimiento, y ¿esto qué es lo que hace? Esto es lo que hace, la debilita más. Si tú le sacas 2.000 millones a la demanda agregada, la debilita más. Mi punto es, puedes hacer un recorte, pero una parte importante debería reasignarla a gasto público. Faltan colegios, faltan hospitales, falta mejorar la infraestructura pública. Hay una parte de este aumento, ¿verdad?, que ahora a seguridad es para remuneraciones de carabineros. Se debería en el fondo pensar en proyectos sociales, ¿verdad? La brecha social, ¿verdad?, sigue siendo muy alta en este país. Entonces yo no entiendo cómo un gobierno de centro izquierda o de izquierda recorta fácilmente $2.000 millones. Yo sé que hay objetivos superiores de sacar a largo plazo este otro proyecto, con todas las necesidades sociales que hoy día existen. O sea, las listas de espera, para responder tu pregunta, hay un tema de infraestructura pública, ¿verdad?, que se requiere de mejor calidad, etcétera, en algunos hospitales, por ejemplo, el norte de Santiago, para la cantidad de población que tiene, por ejemplo, claro, ¿verdad?, requiere otro hospital, y además el mobiliario, los recursos, etcétera, han habido mejoras, han habido inversiones, y además un tema de gestión, y un tema de gestión que ya muchos servicios públicos están aplicando esto que nosotros enseñamos en la universidad, el Balance Scorecard, que son indicadores con control de gestión, los famosos KPI, ¿verdad?, para cumplirlo. Yo creo que muchas unidades del sector público, agencias, están con indicadores, están con metas de gestión, y los que no están deberían incluirla y acelerarla. Yo entiendo también que si hay más recursos públicos tiene que haber mayor control, y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero no sé cómo se reduce tanto el gasto público en una economía en desarrollo que requiere más prestaciones sociales. ¿Y no será por la inflación, dado que eso implica meter más liquidez al mercado? Uno de los temas, ¿verdad?, es uno podría decir es la inflación, pero estamos hablando del gasto público cuando crece 4 o 4.2 o 4.3, no estamos hablando de cantidad importante. El gasto público presiona la demanda agregada. Muy buena pregunta, Rafael. El 20%, los otros 80% es gasto privado. Y si uno le pone contexto macro internacional, la Fed de Estados Unidos bajó la tasa de interés, el tipo de cambio en Chile va a ir un poquito a la baja, no va a subir, y eso va a hacer que la inflación esté más baja. El Banco Central está muy contento, ¿verdad?, con la baja de la tasa. Entonces no hay un riesgo inflacionario por el gasto público. Hoy día el riesgo inflacionario viene por el lado de la geopolítica, que el precio del petróleo suba mucho a nivel internacional. El dólar dejó de ser un riesgo en términos de la inflación, y un país que tiene un nivel de deuda pública del 40% del PIB, cuando la media a nivel internacional de países desarrollados y en desarrollo es del 70-120% del PIB, somos una economía muy ordenada. Estamos de acuerdo que hay que cuidar que esta deuda pública no suba, pero estamos lejos de un umbral desastroso. Por eso me cuesta creer que el gobierno recorte $1.800 millones sabiendo que va a recaudar más. En la ley de responsabilidad fiscal hay una ley, el gobierno puede mandar un proyecto, va a decir, mira, nos vamos a pasar un poco, porque si recortamos mucho, la economía se va a debilitar en un momento que ya está débil. Ya, una última pregunta. Esto de hacer que paguen impuestos las compras digitales, ¿es un ítem tan importante? Lo digo porque hoy por hoy, yo que ni siquiera soy muy aficionado a la compra digital, básicamente porque me han llegado pantalones que me quedan como un poncho,
Es un negocio floreciente, digámoslo así, es una actividad en crecimiento, pero no sé cuánto aportaría, porque es una exención hasta los $41, ¿no? No, pero es un tema de equidad tributaria, por ejemplo, con empresas locales, ¿verdad? Estamos hablando que estas aplicaciones son gigantes tecnológicos, que incluso deslindan responsabilidad. En Europa, Rafa, hay todo un tema con los contratos laborales de esta gente que trabaja en los delivery, que ya hay esta discusión ya está en Chile. Entonces, que estas empresas se benefician de la infraestructura pública, de las calles, de la seguridad, en el sentido que el Estado tiene que financiar una serie de bienes públicos y no pagan impuestos. Del punto de vista del empresario local, de una pyme, es totalmente injusto, y hay que recordar que, claro, aquí podría decir no, que todos compran en delivery. Bueno, el segmento medio alto compra mucho más que el segmento medio bajo, así que por lo tanto, si hay transferencia de impuestos en los precios, es parte del juego de estas empresas, pero son empresas gigantes, ¿verdad?, que deberían en el fondo pagar estos impuestos, y hay que recordar que hay temas laborales y contractuales con estas aplicaciones que ya son discusiones fuertes en otros países. En Francia ya se está aprobando una ley que favorece, ¿verdad?, las condiciones contractuales de esta persona, porque argumentan que no hay un vínculo laboral directo, pero hoy andáis trabajando todo el día para la aplicación se lleva un porcentaje. Entonces, esta ley de la selva, de alguna manera, el tema tributario es importante que empiece a plasmarse, porque Chile necesita más recursos públicos, y hay que recordar que el gobierno, y ahí la jugada de Marcel es muy inteligente, partió con una reforma tributaria 4,1, luego quedó en 3,6, cuando el ministro Grau eximió del 0,5% de algunos proyectos de inversión en términos tributarios, y hoy día estamos terminando en el 1,5, digamos. O sea, 1,5 es mejor que nada, ¿ya? En términos de que, en mi opinión, es una victoria del gobierno a pesar de la situación del Parlamento, pero yo creo que los mismos parlamentarios de derecha y de centro derecha tienen que ponerse los pantalones de los recursos que requiere el país también. Ya, y hay un último punto que me había olvidado. En otros países la figura del denunciante anónimo ha sido una gran colaboración para evitar este tipo de cosas. La manera como se establece acá, como se regula este denunciante anónimo, ¿va a dar buenos resultados? Me acuerdo que en Chile el caso de la colusión, cuando era una colusión entre dos, el segundo también podía autodenunciarse y sacar la barata. O sea, de hecho, por ejemplo, el caso de la farmacia fue una de las tres de las tres cadenas la que llegó, y el tema de la delación compensada, ¿verdad? Que llegó y dijo, mira, tenemos estas prácticas colusivas, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la sociedad, siempre dice, no, el tema ético, que los tres son culpables, pero se desbarata el cartel, ¿verdad? Bajan los precios de los medicamentos. Hay que recordar que incluso en algunos meses, esta colusión influyó en la inflación, ¿ya? Entonces, la figura es interesante, ¿verdad? La del denunciante anónimo. Tienen que establecerse todos los resguardos, ¿verdad?, para que no haya una persecución. Sin embargo, son mecanismos que tienen las democracias modernas, y es importante que se impongan. Y obviamente ahí también está la Defensoría del Contribuyente, ¿verdad? Sí. Si alguien dice, mira, aquí hay una persecución, o sea, es un proyecto que resguarda el uso de los recursos públicos, que establece resguardos jurídicos, ¿verdad?, al mismo tiempo para las empresas, para los contribuyentes. Sin embargo, el foco está en la recaudación, y este país, que es una economía en desarrollo, con muchas brechas sociales, necesita estos recursos, y más que eso. Por eso, el tema de los recortes, de alguna manera, se podrían traspasar a inversión pública, con lo cual el sector privado va a estar feliz, porque va a tener una mayor actividad empresarial también. Así que esto no es Estado versus mercado, esto es Estado y mercado avanzando juntos. Don Francisco Castañeda, economista y académico de la Universidad Central, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y por la claridad sobre estos puntos que no para todo el mundo son fáciles de entender. Gracias, Rafa. Un abrazo, y estamos en contacto.